Hola y bienvenidos una vez más a esta que es su Granja Humana MX. El videoprograma de hoy va a ser bastante corto realmente y es sobre esta alegoría de la que ya hemos hablado antes, pero vamos a hacerla en español porque teníamos un video en inglés. Les va a gustar si lo ven, pero vamos a repetirlo, ¿no? Es sobre la alegoría de la caverna. La alegoría de la caverna de Platón pretende poner de manifiesto el estado en que, con respecto a la educación o la falta de ella, se halla nuestra naturaleza, es decir, el estado en el que se halla la mayoría de los hombres con relación al conocimiento de la verdad o a la ignorancia. Así, los prisioneros representan a la mayoría de la humanidad esclava y prisionera de su ignorancia e inconsciente de ella, aferrada a las costumbres, opiniones, prejuicios y falsas creencias de siempre. Estos prisioneros, al igual que la mayoría de los hombres, creen que saben y se sienten felices en su ignorancia, pero viven en el error y toman por real y verdadero lo que no son sino simples sombras de objetos fabricados y ecos de voces. Este aspecto del mito sirve a Platón para ejemplificar, mediante un lenguaje plegado de metáforas, la distinción entre mundo sensible y mundo inteligible, que es el dualismo ontológico, y la distinción entre opinión y saber, o dualismo epistemológico. La función principal del mito es, no obstante, exponer el proceso que debe de seguir la educación del filósofo gobernante, tema central del séptimo libro. Este proceso está representado por el recorrido del prisionero liberado desde el interior de la caverna hasta el mundo exterior, y culmina con la visión del sol. El mito da a entender que la educación es un proceso largo y costoso, plagado de obstáculos y por tanto no accesible a cualquiera. El prisionero liberado debe abandonar poco a poco su vieja y falsa creencia, los prejuicios ligados a la costumbre. Debe de romper con su interior vida cómoda y confortable, pero basada en el engaño. Ha de superar miedos y dificultades para ser capaz de comprender la nueva realidad que tiene ante sus ojos, más verdad y auténtica que la anterior. De ahí que el prisionero deba ser obligado o forzado, arrastrado por una áspera y acarpada subida, y acostumbrarse poco a poco a la luz afuera, hasta alcanzar el conocimiento de lo auténticamente real, lo eterno, inmaterial e inmutable, las ideas. Pero no acaba aquí la tarea del filósofo. Una vez formado en el conocimiento de la verdad, deberá descender nuevamente a la caverna, y aunque al principio se muestre torpe y necesite también un periodo de adaptación, deberá ocuparse de los asuntos humanos, los propios del mundo sensible, la política, la organización del Estado, los tribunales de justicia, etc. Es muy importante relacionar este mito con los conocimientos generales sobre la filosofía de Platón, en especial con la teoría de las ideas, la distinción entre conocimiento y opinión, etc. Y poner especial atención en interpretar correctamente las abundantes metáforas del mito, la visión, las cadenas, las cosas del interior, las cosas de arriba, el sol, etc., traduciéndolas a los respectivos conceptos de la filosofía platónica. Pero bueno, vamos a tratar ahora sí cómo va en verdad, cuál es el original de esta metáfora, esta alegoría de la caverna de Platón. Porque sí hemos visto muchos videos por ahí que hay en diversos canales de YouTube, en diversos documentales y demás, que no te lo tratan como fue. Y vamos a tratarlo así. Dice así: después de eso, proseguí. Compara nuestra naturaleza respecto de su educación y de su falta de educación con una experiencia como esta. Represéntate hombres en una morada subterránea en forma de caverna que tienen la entrada abierta en toda su extensión a la luz. En ella están desde niños con las piernas y cuellos encadenados, de modo que deben permanecer allí y mirar solo delante de ellos, porque las cadenas les impiden girar alrededor de la cabeza, y más arriba y más lejos allá en la luz, un fuego que brilla detrás de ellos. Y entre el fuego y los prisioneros hay un camino más alto.
junto al cual imagínate un tabique construido de lado a lado, como el biombo de los titiriteros levantan delante del público para mostrar por encima del biombo los muñecos. Me lo imagino. Imagínate ahora que del otro lado del tabique pasan hombres que llevan toda clase de utensilios y figurillas de hombres y otros animales, de hecho en piedra y madera y de diversas clases, y entre los que pasan unos hablan y otros callan. Extraña comparación haces, y extraños son esos prisioneros. Pero son como nosotros, pues en primer lugar, ¿crees que han visto de sí mismos? ¿O unos de los otros otra cosa que las sombras proyectadas por el fuego en la parte de la caverna que tienen frente a sí? Claro que no, si toda su vida están forzados a no mover las cabezas. ¿Y no sucede lo mismo con los objetos que llevan los que pasan del otro lado del tabique? Indudablemente. Pues entonces, si dialogaran entre sí, ¿no te parece que entenderían estos nombrando a los objetos que pasan y que ellos ven? Necesariamente. Y si la prisión contara con un eco desde la pared que tienen enfrente así, y alguno de los que pasan del otro lado del tabique hablara, ¿no piensas que creerían que lo que oyen proviene de las sombras que pasan delante de ellos? Por Zeus que sí. Y que los prisioneros no tendrían por real otra cosa que las sombras de los objetos artificiales transportados. Pues es de toda necesidad. Examina ahora el caso de una liberación de las cadenas y de una curación de su ignorancia. ¿Qué pasaría si naturalmente les ocurriese esto? Que uno de ellos fuera liberado y forzado a levantarse de repente, volver al cuello y marchar mirando a la luz, y al hacer todo esto, sufriera y a causa del encandilamiento fuera capaz de percibir aquellas cosas cuyas sombras había visto antes. ¿Qué piensas que respondería si se le dijese que lo que había visto antes eran frustalerías y que ahora, en cambio, está más próximo a lo real, vuelto hacia las cosas más reales y que mirara correctamente? Y si le mostraran cada uno de los objetos que pasan del otro lado del tabique y correctamente, y si se le mostrara cada uno de los objetos que pasan del otro lado del tabique y se le obligara a contestar preguntas sobre lo que son, ¿no piensas que se sentiría en dificultades y que consideraría que las cosas que antes veía eran más verdaderas que las cosas que se le muestran ahora? Mucho más verdaderas. Y si se le forzara a mirar hacia la luz misma, ¿no le dolerían los ojos y trataría de eludirla, volviéndose hacia aquellas cosas que podía percibir por considerar que éstas son realmente más claras que las que se le muestran? Así es. Y si la fuerza se lo arrastrara por una escarpada y empinada cuesta, si solitario ante las llegadas astas de la luz del sol, ¿no sufriría acaso y se irradiaría por ser arrastrado y tras llegar a la luz, tendría los ojos llenos de fulgores que le impedirían ver uno solo de los objetos que ahora decimos que son los verdaderos? Por cierto, al menos inmediatamente. Necesitaría acostumbrarse para poder llegar a mirar las cosas de arriba. En primer lugar, miraré con mayor facilidad las sombras, y después las figuras de los hombres y de los otros objetos reflejados en el agua. Luego los hombres y los objetos mismos. A continuación, contemplaría de noche lo que hay en el cielo, y el cielo mismo, mirando la luz de los astros y la luna más fácilmente que durante el día, el sol y la luz del sol. Sin duda. Finalmente, pienso que podría percibir el sol no ya en imágenes en el agua o en otros lugares que son extraños, sino contemplarlo como es, sí y por sí, en su propio ámbito. Después de lo cual, concluiría con un respecto al sol, que es lo que produce las estaciones y los años y gobiernan todo el árbitro visible y que, de algún modo, es causa de las cosas que ellas habían visto. Es evidente que después de todo esto arribaran a tales conclusiones. Y si se acordara de su primera memoria, del tipo de sabiduría existente allí y de sus entonces compañeros de cautiverio, ¿no piensas que se sentiría feliz del cambio y que los compadeciera? Por cierto, respecto de los honores y elogios que se atribuirían unos a otros y de las recompensas para aquel con mayor agudeza diversa de las sombras de los objetos que pasaban detrás del tabique,
y para el que mejor se acordase de cuáles habían desfilado habitualmente antes y cuáles después, y para aquel de ellos que fuera capaz de adivinar lo que iba a pasar. ¿Te parece que estaría deseoso de todo eso y envidiaría a los más honrados o poderosos entre aquellos? O más bien, ¿no le pasaría como al Aquiles de Homero y preferiría ser un labrador que fuera siervo del hombre pobre, o soportar cualquier otra cosa antes que volver a su anterior modo de opinar y a aquella vida? Así creo también yo, que padecería cualquier cosa antes de soportar aquella vida. Piensa ahora esto. Si encendiera nuevamente y ocupara su propio asiento, no tendría ofuscados los ojos por las tinieblas al llegar de repente del sol, sin duda. Y si tuviera que discriminar de nuevo a aquellas sombras en ardua competencia con aquellos que han conservado en todo momento las cadenas, y viera confusamente hasta que sus ojos se reacondicionaran a este estado y se acostumbraran en un tiempo nada breve, ¿no se expondría al ridículo y a que se dijera de que él, por haber subido hasta lo alto, se había estropeado los ojos y que ni siquiera valdría la pena intentar marchar hacia arriba? Y si intentase desaltarlos y conducirlos hacia la luz, ¿no lo matarían si pudieran tenerlo en sus manos y matarlo? Pues seguramente. Pues bien, querido Glaucón, debemos aplicar íntegra esta alegoría a lo que anteriormente ha sido dicho, comparando la región que se manifiesta por medio de la vista con la morada, prisión y la luz del fuego que hay en ella con el poder del sol. Compara por otro lado el ascenso y contemplación de las cosas de arriba como el camino al alma hacia el ambiente inteligible. Y no te equivocarás en cuanto a lo que estoy esperando. ¿Y qué es lo que deseas oír? Dios sabe si esto es realmente cierto. En todo caso, lo que a mí me parece es que lo que dentro de lo conocible se ve al final, y con dificultad, es la idea del bien, una percibida, y ha de concluirse que es la causa de todas las cosas rectas y bellas, que en el ámbito visible ha engendrado la luz y al Señor de ésta, y que en el ámbito inteligible es señora y productora de la verdad y de la inteligencia, y que es necesario tenerla en vista para poder obrar con sabiduría tanto en lo privado como en lo público. Comparte tu pensamiento en la medida que me es posible. Y bueno, ¿qué relación ponen ustedes con la actual realidad y esta alegoría de la caverna, en la que muchas de las personas que de cierta forma logran ver más allá de lo que se nos presenta, de lo que te dicen los medios de comunicación, de lo que te dice la sociedad, el gobierno y demás, qué es lo correcto, qué es la norma, qué es lo políticamente correcto que debe de ser? Que tú tienes que opinar de cierta forma, pero que cuando tú ves más allá de este tipo de situaciones, y tú sientes fervientemente dentro de ti, aparte de la investigación que ya has hecho, y piensas críticamente y dices, ¿sabes qué? La realidad no es esto que nos muestran. Lo que me dicen que es políticamente correcto, realmente no lo es, y sirve para algo, sirve para una agenda, sirve para un control que no va con mi ideología, y te sientes como este prisionero que por demás, y en muchos casos, hay mucha gente que vemos que sabe, que tiene el conocimiento, que tiene de cierta forma cierto poder y cierto estatus, que al igual que aquí el prisionero que tenía un estatus por haber recordado las sombras, por haber adivinado qué figura iba a pasar, era el que tenía mayor estatus entre los demás esclavos. Pues aquí igual, aquel que sirve de cierta forma al gobierno por informar noticias falsas, aquel que hace cierta apología, que hace alguna película, que escribe un guión, pero que es para seguir con esto, que es para seguir con este control y estas sombras, esta Matrix, que no es una realidad como tal, sino es un mundo creado, una sociedad diseñada, está de cierta forma comportándose como el esclavo que no quiere perder sus bienes, no quiere perder su status quo. Y así pasa en la realidad, ¿no? ¿Qué pasa cuando tú, si crees que eres despierto,
¿Qué pasó el primer momento en el que decidiste investigar, ver documentales, leer un libro e ir más allá de lo que te contaban? Que decías, es que así no me dijeron nunca que era la vida, cuando iba a la secundaria, a la preparatoria, ¿no? Y que conforme voy aprendiendo más, simplemente sé que no sé nada de lo que pasa en realidad. Cuando veo la historia de este país tal y como fue, una historia económica y demás, veo que aquellos héroes que nos dieron patria trabajaban para una agenda, trabajaban para ellos mismos, para sus castas, para lo que ellos creían que era lo que debía de lucharse, pero no por todos, como nos decían, por ejemplo aquí en México, ¿no? Varios de los que lucharon por liberarnos supuestamente, no luchaban por liberar al pueblo entero, porque nosotros éramos, bueno, no nosotros, en ese entonces había demasiadas castas, demasiados poderes, y los hijos de españoles querían conservar el poder, querían tener derechos aquí, mismos que no se les daba como tal. Entonces por eso empezó a haber estas guerras, estos conflictos, estas conspiraciones por hacer de una nación independiente. Y esto ha pasado en todos los países del planeta, ¿no? Lo mismo pasó en Estados Unidos. Pero bueno, ¿qué piensan ustedes de todo esto de la alegoría de la caverna de Platón? Aquí en donde a veces creemos que las sombras o que acá actualmente que es Facebook, sus noticias, y vemos que BuzzFeed, Playground, Vice y demás te intentan poner la realidad de cierta forma, ¿no? Una realidad frágil en la que políticamente correcto puedes concordar con ellos, pero de cierta forma el mundo real no es como te lo pintan. Y bueno, realmente me gustaría escuchar tu opinión sobre esta alegoría de la caverna de Platón. ¿Qué opinas de ella? ¿Qué relación tienes tú? Porque esta es simplemente una opinión personal, es una forma de cómo yo veo esto. Y tú puedes verlo diferente y me gustaría oírlo, ¿no? Porque eso es interesante, saber cómo piensas tú. Porque todo mundo es una cabeza. Y si eres un ser individual, pues vas a poder dar una opinión diferente a la que yo digo, ¿no? Quizás muchos van a concordar, pero sería bueno escuchar a alguien que piense diferente. Sin otro particular por el momento, me retiro, no sin antes decirles una vez más. Piensen siempre críticamente y sean ustedes mismos. Jamás abandonen su individualidad. Aquí, desde su Granja Humana MX, se despide Pablo.